¿Quién puede resistirse a esto? El que nos sintamos atraídos por los alimentos grasosos tiene una explicación científica. La Universidad de California descubrió que cada vez que los consumimos, en nuestro intestino se producen sustancias endocannabinoides, es decir, parecidos a la marihuana, que nos generan ansias por comer más. Se trata de una respuesta evolutiva de los mamíferos que en tiempos ancestrales tenían dificultad para encontrar grasas necesarias para el funcionamiento de las células. ¿Y qué decir de nuestra gastronomía? La mayoría incluye algún elemento frito. Aparte del riesgo para la salud que implica el comer grasas en exceso, como la posibilidad de sufrir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, hay un problema ambiental generado por el desecho inadecuado de este alimento. Sin duda, esta escena será muy familiar para usted. Nosotros principalmente cuando ya no utilizamos el aceite, lo desechamos y listo, porque no lo volvemos a reusar por nuestra propia salud. Básicamente, ¿cómo ustedes se deshacen del aceite que ya no lo pueden consumir? Como lo hace mi abuelita, mi mamá, lo desechamos normalmente aquí en el desagüe y queda ahí. El momento en que nosotros desechamos el aceite por el desagüe, se forma una capa gruesa como manteca sólida que termina tapando la tubería o la termina rompiendo. Si no nos pasa ninguna de esas dos cosas es porque tenemos un ejército de ratas y cucarachas a las que estamos alimentando y no sabemos. Otra forma en cómo lo desechamos comúnmente es poniéndole en botellas o en fundas plásticas y lo arrojamos con la basura común. Ahí mantenemos el mismo proceso de contaminación. Cuando el camión viene y recolecta la basura, ellos compactan esa basura y se rompen estas fundas y estas botellas plásticas. Entonces contaminamos la basura y cuando van a los botaderos de basura, el momento en que llueve, las toxinas que tiene el aceite se filtran por el suelo y terminamos contaminando las aguas subterráneas, que son las que nosotros tomamos. Otra forma de contaminación es que muchas personas que tienen sus negocios, sus restaurantes, desechan el aceite por la alcantarilla, lo que produce taponamientos en el sistema de alcantarillado, y eso significa que el municipio tiene que invertir mucho más dinero para poder limpiar las alcantarillas. De acuerdo a datos de la información ambiental en hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, elaborado en el 2016, el 54% de los ecuatorianos arrojó el aceite usado con el resto de la basura. El 24% lo botó a quebradas y desagües. El 21% restante lo vendió, regaló o utilizó como alimento para animales. Apenas el 1% recolectó el aceite para colocarlo en un contenedor especial. En Quito se desechan más de 9 millones de litros anuales de aceite de cocina usados, ocasionando diversos problemas de contaminación. Eso produce un proceso químico importante que no permite la oxigenación, no permite las emisiones de CO2, es decir, no hay un proceso natural del cual deberíamos estar gozando especialmente para todo lo que es procesos de agricultura. Y en los cuerpos de agua, la flora y la fauna especialmente del cuerpo de agua, le es muy difícil reproducirse en estos ecosistemas naturales ya contaminados, teniendo ya ríos con cero oxigenación como es el Machángara, y que estamos hablando de un río que ya es un río muerto. Quito es pionero en Latinoamérica en la recolección de residuos domésticos especiales, considerados peligrosos y que no pueden ser desechados en la basura común, como lacas y pinturas que tienen plomo, cobre, cromo y otras sustancias químicas, pilas y baterías que contienen mercurio, litio y plomo, focos y fluorescentes que tienen gases nobles y mercurio, medicinas caducadas compuestas por químicos farmacéuticos y antibióticos, así como pequeños electrodomésticos que tienen metales pesados, varios de los cuales son reciclables. A esto se suma puntos donde se puede depositar botellas y galones con el aceite de cocina que ya fue utilizado. En la página web de la Secretaría de Ambiente, quitoambiente.gov.es, puede uno desplegar los diferentes sitios donde puede ir a dejar este tipo de residuos. El tema ambiental y el cuidado ambiental es un tema de participación pública y de conciencia ciudadana, de querer cuidar nuestros recursos naturales y nuestra casa, que es el planeta en definitiva.
Lamentablemente nosotros conocemos que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser el método adecuado para desechar el aceite? Es esperar a que nuestro aceite se enfríe en la sartén con un embudo que normalmente siempre tenemos en casa, ¿sí? Tomamos la sartén y pasamos el aceite a la botellita. No importa si en el momento en que pasamos el aceite se nos van los residuos también de la fritura. Nos aseguramos que quede bien cerrada y nos acercamos a uno de los puntos verdes que hay en la ciudad de Quito para colocar el aceite y con esto no tenemos ningún proceso de contaminación. En la capital hay 300 puntos verdes, en los cuales uno de los gestores ambientales recoge los residuos de aceite de cocina que son llevados a una planta en Alangasí, a las afueras de la ciudad. Por mes recolectan hasta 80 toneladas de aceite de restaurantes, hoteles e industria alimenticia. El aceite es enviado a Holanda, donde se convertirá en biodiesel, que constituye una alternativa a los combustibles fósiles, que se pronostica se agotarán en cuestión de décadas. La ventaja de hacer el biodiesel del aceite es que estamos convirtiendo un residuo en un recurso. Es un residuo que es altamente contaminante y se le está dando un buen uso, se le está convirtiendo en biodiesel. Esperamos en un futuro que podamos tener una planta para producir el biodiesel a nivel nacional, porque ahí no solo estamos preocupados porque no se contamine el agua, porque no afecte a la salud, sino que también vamos a bajar los niveles de contaminación del aire, porque el biocombustible no afecta al oxígeno, lo mantiene limpio. Ese gestor ambiental paga 10 centavos por cada litro de aceite usado, pero también se puede donar ese desecho para proyectos del Patronato San José de Quito. Nosotros no les pagamos en dinero, sino que les entregamos libros o material didáctico que necesiten en los centros donde se da atención a los niños o de insumos en los centros donde se da atención al adulto mayor. ¿Pero cuántas veces puede usarse el aceite para las frituras? Mi recomendación es no reutilizar los aceites. Yo entiendo que en la parte de la industria, en la parte de restaurantes, existe un ahorro importante el momento que se reutiliza, pero a nivel nutricional no es lo mejor. En el momento en el que uno calienta un aceite, existe cierta inestabilidad del aceite. Peor si es que vamos a reutilizar 2, 3, 4 y 5 veces. Este aceite ya muchas veces tiene toxinas, está rancio, está lleno de radicales libres y eso tiene un impacto negativo en nuestra salud. Se ha visto que hay un mayor riesgo de la formación de un mayor colesterol y de placa de ateroma dentro de nuestro cuerpo, es decir, tienes un mayor riesgo de enfermedades del corazón y asimismo también al ser radicales libres tienes un mayor riesgo de cáncer. Un aceite que no es de buena calidad, un aceite que posiblemente ya esté contaminado, por ejemplo, nos puede producir gastritis, puede producir diabetes, de lo que se conoce diabetes de tipo 2, sobrepeso, problemas en las articulaciones, podría producirnos también cálculos en la vesícula. Ahora bien, en establecimientos y locales donde se expenden alimentos fritos, la realidad es que el aceite es usado varias veces. Algunos aseguran que hasta 3 días. De acuerdo a la norma técnica INEM 2678 del 2013, las grasas y aceites comestibles reutilizados deben cumplir con un aspecto límpido y no tener mal olor, sabor agrio ni rancio. Y sus componentes polares, es decir, monoglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos, resultantes de la degradación provocado por el calor, el aire y el agua de los alimentos, no debe superar el 24%. Pero ¿cómo puede hacerse esa medición? Este dispositivo que tiene una punta de oro y tiene un sensor, lo que nos permite es medir la cantidad de material polar total que tiene el aceite. Vemos que está en 0, ¿ok? Como hemos podido ver, este aceite tiene 18.5% de material polar total. Este aceite es completamente nuevo, a pesar de que tiene el color oscuro. Lo que vamos a hacer en este momento es proceder a filtrar ese aceite. A pesar de que está nuevo, este es un proceso que hay que llevarlo a cabo todos los días para poder alargar la vida útil del aceite hasta un 50%. La intención no solamente es generarle ahorro en los costos de fritura al local. El principal objetivo es que vamos a poder dar un producto a los consumidores que sea sano realmente, que sea apto para su consumo humano. Lo que hacemos primero es vamos a colocar un filtro de celulosa. Aquí se absorben todas las micropartículas. Las micropartículas es que cada vez que uno somete a fritura un alimento,
va emitiendo o dejando unas micropartículas, de tal manera que estas micropartículas se quedan pegadas en el fondo, ya sea del sartén o en el fondo de las freidoras, y esas micropartículas no son visibles al ojo humano. Y por más que nosotros colocamos aceite nuevo, va a seguir friéndose y friéndose y friéndose, de tal manera que eso nos genera que se oscurezca el aceite de forma más rápida, por un lado. Por otro lado, y la más importante, es que puede generar enfermedad al consumidor, problemas gastrointestinales o inclusive llegar al cáncer. Esta es la cámara en donde va a introducirse el aceite, donde va a pasar el aceite. Colocamos el filtro, que es sumamente sencillo. Y de forma automática empieza a filtrar todo el aceite que está en la freidora o en este caso en el sartén. El equipo trabaja durante 3.5 minutos y de manera automática se apaga. Estos son los desechos de las micropartículas. Esto es lo que nos estamos comiendo en realidad. Teníamos 18.5% el momento en el que medimos, cuando estaba nuevo. Ahora estamos en 16%. Sigue siendo un aceite óptimo para consumo humano. Se recomienda de forma general que el 90, el 85% de tu dieta del día venga de cosas naturales para tener este 10-15% de cosas procesadas o ultraprocesadas, que son estas ganas que nos dan de ciertos alimentos fritos. Sobre la calidad de los aceites, el INEN nos da las siguientes recomendaciones. Siempre será preferible usar aceite vegetal para las frituras en lugar del de origen animal. El girasol es un aceite bueno, pero después de eso tenemos aceites de maíz, soya, maní, canola. Entonces luego nosotros podemos tener el aceite de oliva virgen. Es el mejor aceite para cocinar. No estoy haciendo propaganda de ninguna marca, sí, pero es el mejor aceite. No deben mezclarse distintos tipos de aceite, como oliva y girasol, ni tampoco mezclar nuevos con usados. También si van a un restaurante y sienten que las papas fritas les salen con exceso de grasa, es porque ya la grasa se está pegando, entonces tenemos grasas saturadas que están sobre eso. Entonces eso tenemos que ver. En la casa, vean el resultado. No es lo mismo una empanada que se hace al principio que la empanada que se hace al final. Cuando ya empieza a quedar un producto demasiado graso, entonces es que la calidad del aceite no vale. El aceite no debe calentarse en exceso o humear, porque se producen sustancias irritantes y tóxicas. Una alimentación balanceada es básica para mantener una buena salud, y al ser el aceite un ingrediente indispensable en las cocinas, su uso y desecho adecuados son primordiales.